Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Sung Jin-woo había pasado toda la mañana revisando asuntos con el nuevo dueño. Claro, era información importante, pero estaba aburrido a más no poder y cansado de quedarse quieto. Por suerte para él, estaba de camino a una incursión para poder hacer algo más activo que leer y firmar papeleo. No era exactamente el ejercicio ligero que su doctor le había sugerido, pero eso no era novedad. Caminó hacia el grupo que esperaba después de tomar un taxi hasta el sitio de la mazmorra. Oigan, qué bueno ver que me toca su equipo de nuevo. Lee gruñó en respuesta. Bueno, eso es porque los otros líderes de equipo son cobardes y creen que te comerás sus almas o algo estúpido así. Él solo sonrió, no es mi culpa que las almas sean deliciosas. La maga de apoyo que se paraba junto a él durante las incursiones, Micha, comenzó a reírse a carcajadas. Eres divertido. Es una lástima que pronto pasarás a mazmorras de rango más alto. Te extrañaremos, a ti y a toda tu atmósfera espeluznante. Después de unos minutos de charla, todos se pusieron en formación y se dirigieron a la nueva mazmorra. No se parecía exactamente a una mazmorra habitual, ya que las paredes de piedra eran más como un castillo y menos como una cueva. No tardaron en encontrar a un grupo de 4 caballeros con armadura de placas completa. Eran ciertamente inusuales para ser monstruos, casi parecían más compañeros cazadores que las criaturas que encontraban habitualmente. Pocos solían tener armas, y mucho menos armadura de placas completa y una variedad de armas bien hechas. Un dardo de ballesta voló por el aire y atravesó a uno de ellos entre las rendijas de la visera y pareció hacer muy poco daño, lo cual era más que un poco preocupante. Envió a uno de sus nuevos orcos de sombra, este sosteniendo una porra rudimentaria, golpeando el casco de uno de los caballeros que se acercaban. El monstruo de repente se derrumbó en el suelo, mostrando que sus trajes estaban vacíos por dentro. Los otros 3 cayeron poco después, cuando su portador de masa les quitó los cascos. Con un rápido levántate, Jin-woo tenía los 4 trajes de armadura sombríos en su ejército. El grupo examinó los trajes y le gruñó, no hay piedras de esencia en estos. Solo trajes huecos, parece que tenemos una situación de invocadores, golpeó con los nudillos la armadura. Bastante resistente también, dudo que la mayoría de las hojas puedan atravesar esto. No soy un tasador, pero esto es probablemente armadura de rango B. Casi todo el equipo comenzó a celebrar. Sung Jin-woo miró entre ellos, ¿por qué estamos tan emocionados? Le envolvieron un brazo alrededor del hombro. Vamos a ganar muchísimo dinero con esta mazmorra. Piensa en lo caro que es el equipo decente, y estos tipos son conjuntos completos andantes, y es buena armadura también. No solo eso, sino que dado que no tienen piedras de esencia, hay una buena posibilidad de que sigan viniendo hasta que matemos al invocador. Lee asintió. Tenemos 5 días hasta que esta mazmorra se rompa. No la despejaremos hasta el día 4 como muy pronto. Que alguien salga a llamar al gremio, vamos a necesitar más gente aquí para recoger todo y asegurarnos de aprovechar al máximo esta mazmorra. Si jugamos bien, podríamos conseguir suficientes de estos trajes para tener equipo nuevo para cada cazador base del país, diablos, incluso podríamos vender un montón en el extranjero. Demonios, veo por qué estabas tan emocionado ahora. Sí, este portal realmente podría ayudar a nuestro gremio a crecer a un nivel superior y, más allá de eso, podría ayudar a mantener vivos a más cazadores, ya que la armadura decente es un recurso tan limitado. Así que, si alguien ve a un invocador, no lo mate a menos que esté en peligro inminente. Todos asintieron y Sung Jin-woo envió a sus invocaciones más profundamente en la cueva con esas instrucciones. Derrotar y traer de vuelta los trajes de armadura, pero no atacar nada más por ahora. Este fue un giro increíble de suerte y todos se sentían eufóricos, sin embargo, eso cambió rápidamente cuando su espadachín regresó de contactar al gremio sin aliento y con pánico en su voz. Es un portal rojo. La salida ha desaparecido. Todos se quedaron congelados donde estaban con pánico. Había aparecido lo suficientemente cerca de una mazmorra normal y se habían adentrado lo suficientemente rápido como para que nunca consideraran verificar si el portal se estaba cerrando detrás de ellos. Los portales rojos eran malos para empezar, pocos equipos regresaban vivos de uno, y casi ninguno lo hacía sin bajas.
Un portal rojo que no tenía vida animal o vegetal natural parecía simplemente imposible. La sonrisa previamente leve de Lee, que vino con el descubrimiento de los trajes de armadura invocados, desapareció rápidamente. En su lugar, había una mirada fría y concentrada, que era la definición de seriedad total. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar una posición defendible y montar campamento. Luego evaluamos qué recursos están disponibles y cuánto tiempo podemos durar con lo que tenemos. Si esta mazmorra es principalmente trajes de armadura, entonces la comida será nuestra mayor preocupación. Luego se dirigió a Sun Jinwoo, tú tienes la mayor reserva de maná, así que quiero que tus invocaciones los desgasten y maten a tantos invocadores como puedan mientras nosotros jugamos a la defensiva. Él asintió y dio las nuevas órdenes a sus sombras. Se adentraron más en la mazmorra en silencio, derrocando a muchos más trajes en el camino. Después de unas 4 horas, encontraron un pasillo sin salida decentemente ancho y se atrincheraron allí para que sus enemigos solo pudieran atacar desde una dirección. Séllanos con hielo por ahora. De acuerdo, todos saquen cualquier comida y agua que tengan ahora. Si descubro que escondes algo para ti, te mataré mucho antes de que esas latas andantes puedan llegar a ti. Todos asintieron en señal de comprensión. Acumular recursos era una de las formas más comunes en que la gente moría en un portal rojo, ya sea por inanición o luchas internas. Jinwoo se rió entre dientes. Nunca me alegré tanto de que mi hermana se preocupe tanto por mí e insista en que me prepare demasiado para todo. Todos lo miraron con confusión. Sacó a Golem, quien siempre llevaba sus suministros adicionales y era un excelente porteador. En su espalda había una bolsa de raciones, no eran sabrosas, pero eran compactas y contenían 1 tonelada de nutrientes. Solo la contribución de Jinwoo duraría al equipo una semana. Ella se negó a dejarme ir a estas incursiones sin llevarme al menos tanta comida conmigo. Puede que tenga que conseguirle ese apuesto sirviente y jacuzzi que ha estado pidiendo. Micha se rió y le dio un gran abrazo con lágrimas en los ojos. Pensé que íbamos a morir de hambre aquí. Será mejor que le consigas a esa chica al menos 2 sirvientes y todo lo que quiera. Lee grunó. Dale mis gracias a tu hermana cuando salgamos de aquí, porque saldremos, todos nosotros. No tenemos que preocuparnos tanto por el agua limpia ya que Eun-Kyun es una especialista en magia de hielo y 2 de nosotros podemos hacer magia de fuego menor. Luego se dirigió a 2 de sus cazadores de combate. Mientras el resto de nosotros trabajamos en eliminar a los invocadores, ustedes 2 se quedarán aquí ya que las hojas y el veneno hacen poco o nada contra estos caballeros. Incluso si les dolió escucharlo, sabían que no lo dijo con malicia. Solo estaba elaborando la mejor estrategia para mantener a todos con vida, por lo que simplemente asintieron y aceptaron su colocación. La pared helada comenzó a agrietarse mientras un par de caballeros que empuñaban masas seguían balanceándola. Todos pónganse en formación. Tan pronto como la pared de hielo se cayó, un dardo de ballesta golpeó un casco y uno de sus tanques cargó y golpeó con su escudo al otro para derribarlo. Mientras comenzamos a adentrarnos, quiero que tu gran bestia de sombra lleve a los caballeros derrotados de regreso a donde estaba la entrada. Cuando salgamos de aquí, quiero que sea con cada maldito trozo de metal que podamos exprimir de estos bastardos. Golem comenzó con su tarea de llenar su gran bolsa de lona con armas y armaduras antes de llevarla de regreso hacia donde comenzaron. Retiró casi todas sus sombras para que estuvieran disponibles a la mano mientras trabajaban para avanzar más. Por suerte, sus sombras ya habían pasado por esta área una vez y una gran parte de los caballeros ya habían sido golpeados. Despidió a todos los lobos con él y los reemplazó con trajes de armadura. Le gustaban los lobos, pero simplemente no eran muy buenos en una pelea. Aunque no podría almacenarlos en su sombra, sintió que sería una buena idea aumentar la cantidad máxima de sombras. Eso significaba que tenía 100 caballeros, 40 orcos, 2 jefes de rango C, un jefe de rango B, 2 cazadores, pero no usaría a Wang, ya que eso era lo mismo que admitir que había matado al hombre, Golem y el par de lobos que le quedaban con otras personas. Desafortunadamente, ni siquiera podía contactar a las sombras fuera del portal, dejando claro que no podía salir del portal rojo por ningún medio, ni siquiera por teletransportación. Sus reservas de maná estaban bastante agotadas por invocar a tantos caballeros, pero todavía tenía suficiente para seguir adelante sin demasiados problemas. Habían estado en la mazmorra durante unas 6 horas y su pierna solo se estaba adolorando más y más, solo esperaba estar de pie por un par de horas y definitivamente estaba forzándola.
El muñón en sí estaba curado, pero requería usar nuevos músculos y podía admitir que no se había cuidado tan bien como debería. De repente sintió ese breve destello de amenaza que venía con la habilidad de sigilo. Sin pensar, lanzó un puñetazo hacia donde sintió que venía el atacante. Sintió un cuchillo perforar su mano, deteniendo el cuchillo a solo centímetros de la garganta de Micha. El caballero fue despachado rápidamente y descubrieron que su armadura no era tan resistente o pesada como las otras. Lee maldijo en voz baja. ¿Invocaciones de asesinos con la habilidad de sigilo? De acuerdo, todos, estén atentos a cualquier otra variante que pueda tener habilidades. Micha rápidamente atendió su mano apuñalada, quitando el cuchillo y sanando la herida. Gracias, ninguno de nosotros lo sintió venir y yo habría muerto antes de que pudiéramos hacer algo. Él apretó los dientes ante la desagradable experiencia de que le quitaran un cuchillo. Estamos en un equipo, eso es lo que hacemos. Oye. Pueden ser emotivos y amigables cuando regresemos al campamento, justo ahora estamos en un área abierta con una cantidad desconocida de caballeros invisibles, creo que merecen toda nuestra maldita atención. Sí, señor. Sun Jinuo solo asintió, solo siguieron caminando antes de que pisara una roca de manera incorrecta con su pierna falsa, causando que el dolor ya punzante aumentara. Cayó al suelo muy elegantemente con más de unas pocas exclamaciones. ¿Qué pasa? Lo siento, solo mi pierna. No pensé que estaría de pie por tanto tiempo. Sé honesto conmigo, ¿puedes seguir? Tuvo que tragarse su orgullo cuando respondió, sabiendo que si intentaba minimizar las cosas podría terminar muy mal. No creo que pueda. Estoy casi sin maná, no podré ir más rápido que caminando, y ser apuñalado y luego curado me agotó. Oh, entonces volvemos por ahora. Quiero que una de tus invocaciones te lleve de vuelta. No hay razón para empeorar tu pierna. La próxima vez espero que me digas cuando tengas problemas de inmediato, no puedo hacer un plan sin la información correcta. Él asintió e hizo que un orco de sombra lo sostuviera. Les tomó poco menos de media hora regresar a su campamento improvisado. Resulta que viajar va mucho más rápido cuando no estás siendo constantemente atacado por trajes de armadura mágicos. Cuando regresaron, descubrieron que los dos cazadores que se quedaron atrás habían movido escombros para hacer una barricada rudimentaria, haciendo que su pequeño campamento fuera más fácil de defender. Se durmió casi en el momento en que se acostó, tan agotado por el día. Retiró todas sus sombras excepto unas pocas, Golem y un par de orcos todavía estaban moviendo caballeros derrotados hacia la salida. Hizo que Toro, el Minotauro, hiciera guardia con los caballeros que no podía almacenar mientras dormían en caso de que algo intentara atacar en la noche. Cuando despertó, pudo decir que no podría hacer ni de lejos tanto como había hecho el día anterior. La desventaja de tener reservas masivas de maná era que tardaba mucho más en recuperarse por completo. Ciertamente no ayudaba que todavía se sintiera agotado y simplemente desgastado en general. Le comunicó esto a Lee. Parecía que iba a ser inútil la mayor parte del día, y eso era algo difícil de admitir. El hombre simplemente asintió y pareció pensar por un tiempo. Después de que todos hubieran comido su desayuno, Lee se dirigió a su grupo. Oh, aquí está el plan para hoy. Noté que, dado que estas cosas son solo títeres, no tienen muy buena coordinación. Miró a su mago de hielo, quiero que conviertas ese pasillo en una pista de patinaje, cuanto más suave, mejor. Jinwoo, quiero que tus orcos con las lanzas y la araña grande esperen en nuestro lado del parche de hielo para derribarlos y atraerlos. No cubriremos terreno hoy, pero o estaremos reduciendo sus números o al menos agotando el maná del invocador. Uno de ellos intervino. ¿Qué pasa con el plan de avanzar y matar a los magos antes de que puedan hacer más? ¿No es esa la estrategia básica para una situación de invocadores? Normalmente, sí. Pero no hemos visto a un solo invocador hasta ahora, lo que significa que tenemos al menos un invocador para el jefe. Y no hay forma de que salgamos de aquí sin agotar su maná, de lo contrario tendremos que enfrentarnos a todos a la vez en la pelea final. Así que ahora mismo vamos a agotar a estos bastardos mientras nos recuperamos para que podamos sobrevivirles. Jinwoo pasó la mayor parte del día comiendo y durmiendo para intentar recuperar su energía lo antes posible y ser realmente útil al día siguiente. Miró hacia los pasillos más grandes de donde se ramificaba su campamento. Otra ola de soldados vino marchando hacia ellos, aproximadamente un tercio cayó casi de inmediato al intentar cruzar el parche de hielo. El resto estaban tambaleantes, pero cayeron rápidamente ante las lanzas que sus orcos les arrojaban.
Una vez que todos estaban en el suelo, Aragog los atrapaba en telarañas y los acercaba lo suficiente para que sus cazadores pudieran inhabilitarlos fácilmente con armas de combate cuerpo a cuerpo. Para cuando terminó el día, habían eliminado a más de 100 caballeros. Todos estaban de pie y preparándose para dar por terminado el día cuando flechas comenzaron a volar hacia ellos. Por suerte, uno de los portadores de escudo pudo moverse al frente a tiempo y evitar que alguien fuera golpeado. Apenas unos momentos después, un rayo de fuego golpeó a uno de sus orcos, el daño fue sanado en segundos, pero aún era preocupante. Maldición. Ahora tienen luchadores a distancia. Como si los asesinos no fueran lo suficientemente malos. Jinuo liberó a 10 de sus caballeros de sombra que no podía almacenar y los reemplazó con estos nuevos arqueros y magos. Estos magos no eran invocadores, solo túnicas animadas y todo lo que podían hacer era disparar fuego, pero aún así eran razonablemente poderosos. Muy bien, todos, suficiente por hoy. Descansen esta noche porque mañana empacaremos y nos adentraremos más. Con suerte, no pasará nada problemático y podremos terminar esta mazmorra dentro de la semana antes de que la comida comience a escasear. Habían estado en la mazmorra durante 8 días antes de encontrar la sala del jefe. Todos seguían vivos, pero definitivamente no estaban bien. Sus recursos estaban casi agotados y no había formas de conseguir más. Habían terminado la última de sus provisiones esa mañana, e incluso así, no es que las barras de proteínas fueran comidas satisfactorias. Lo único que todavía tenían cubierto era el agua, gracias a tener una maga que podía conjurar hielo y otra que podía derretirlo. Dicho esto, todos estaban bajos de maná, incluso Jinuo no había tenido más de la mitad de sus reservas de maná desde los primeros días y había estado rondando un tercio todo el día. La ballesta de Lee se había roto unos días antes, por lo que había estado usando una de mucha menor calidad que habían obtenido de uno de los caballeros animados. Casi todo su equipo original había sido roto y reemplazado por lo que los caballeros tenían que les sirviera, dejando al grupo usando piezas de armadura que no combinaban. Jinuo llevaba un gran escudo para protegerse mientras permanecía en los brazos de un orco. Aunque un poco humillante, no podría seguir el ritmo de los demás en su estado actual, por lo que era mejor que sus invocaciones lo llevaran. Mientras miraban las masivas puertas de madera de la sala del jefe, todos se prepararon para estar lo más listos posible. Había despedido una gran parte de las sombras que tenía. Tener tantas despejaba la mazmorra más rápido, pero también lo agotaba más rápido a medida que se lesionaban. Sus fuerzas actuales eran en su mayoría aquellas con alcance o armas a distancia para reducir la cantidad de daño que recibían. Así que aquí estaban, a punto de luchar contra lo más fuerte que esta mazmorra podía lanzarles y solo esperar que la poca fuerza que les quedaba fuera suficiente. Esperaban que todo lo que encontraran dentro fuera un mago con poderosas habilidades de invocación, claramente, pero débil en el combate cuerpo a cuerpo. Definitivamente había preocupación de que hubiera un verdadero ejército esperándolos dentro, pero no había mucho que pudieran hacer aparte de esperar que hubieran reducido sus números lo suficiente mientras viajaban por la mazmorra. Lee grunó. Muy bien, hora del empuje final. No tenemos la fuerza para sobrevivir a una batalla prolongada, así que aquí está el plan. Cualquier cosa que no sea un invocador se la dejamos a Sun Jinuo para que se encargue, y cualquier cosa que sea un invocador, quiero que desaten todo lo que tienen sobre él de una vez. Matamos a ese idiota en el momento en que lo veamos y evitamos que aparezcan más de estos malditos caballeros. Todos asintieron mientras él avanzaba y abría la puerta de un empujón. Esperándolos había una sala del trono, vacía excepto por un solo caballero rojo sangre arrodillado ante el trono de piedra vacante. El caballero se levantó, midiendo fácilmente más de 2 metros de altura con una capa ondeante y una espada ancha masiva a su lado. Por si eso no fuera lo suficientemente malo, había un aura de poder y sed de sangre a su alrededor, dejando claro cuán gran amenaza era. Él no es el invocador, puedo sentir 5 auras mágicas cerca, pero los lanzadores están ocultos. Así que supongo que el plan es el mismo, yo me encargo de este tipo y ustedes encuentran a esos magos. Eun-kyun lanzó ataques de hielo débiles pero de amplio alcance, no dañarían a ningún jefe de mazmorra, pero los harían más visibles si estaban cubiertos de hielo. El aluvión de hielo inicial les permitió localizar a uno de los 5 lanzadores, el resto de los cazadores cargando contra el monstruo que realmente podían ver. Jinuo envió a Toro, esperando que su jefe de rango B fuera un rival decente para este. El minotauro cargó hacia adelante y balanceó sus hachas hacia el caballero mientras los combatientes de largo alcance se posicionaban para dispararle.
En un solo movimiento rápido, el caballero rojo rebanó a Toro por la mitad, haciendo que cayera al suelo mientras se fusionaba lentamente de nuevo. La mayor parte del equipo no se había ido lejos cuando se detuvieron y miraron lo que acababa de suceder. Michan miró a Jinwoo con ojos grandes y alarmados. ¿No era esa tu invocación más fuerte? Sí. Lo mantendré ocupado tanto como pueda, sin embargo. Mientras hablaban, el caballero rojo era casi un borrón mientras esquivaba y bloqueaba las flechas entrantes y las explosiones mágicas que venían hacia él. Él envió a Khan y sus 3 caballeros de sigilo para intentar atacarlo furtivamente para desgastarlo, incluso si los cuchillos hacían muy poco contra la armadura sensible. El caballero rojo lanzó un cuchillo que había estado atado a su pierna, pero parecía estar apuntado hacia donde nadie estaba parado. Sin embargo, a mitad de camino hacia la pared de repente comenzó a brillar y giró en pleno vuelo. Apenas reaccionó a tiempo para balancear su escudo y escuchó el cuchillo incrustarse en él. No se dio cuenta de que era una distracción hasta que estaba cayendo al suelo, el orco que lo sostenía había sido cortado por la mitad. Rápidamente entendió lo que sucedió cuando vio la espada ancha girando por el aire como la cuchilla de una cortadora de césped. Regresó para otro pase, esta vez golpeando su escudo. La escasa defensa se rompió alrededor de la hoja, dejando a Jinwoo vulnerable y con lo que se sintió como un brazo roto. La espada fue devuelta a la mano del caballero mientras se movía constantemente más cerca de Jinwoo, levantando su brazo para un golpe final. Por suerte, antes de que el caballero rojo pudiera asestar un golpe, la sombra no muerta de Khan demostró su valía al lograr deslizar una daga entre las rendijas de su armadura en la parte posterior de su rodilla, enviándolo al suelo. Los arqueros y magos de Jinwoo aprovecharon que estaba caído, aunque solo fuera por un momento, rociando al monstruo con tantos ataques como fuera posible. Impulsándose a través de los ataques entrantes, la armadura animada lanzó la espada de nuevo, el arma yendo en un amplio arco mientras cortaba a sus arqueros de sombra como una cuchilla de cortadora de césped. El caballero golpeó un agujero a través del pecho de Khan y sacó el cuchillo de su pierna. Después de sacar las diversas flechas de las rendijas, se levantó de nuevo, sin mostrar signos de lesión o desaceleración. La magia de Jinwoo se estaba agotando rápidamente y no estaba seguro de cuánto tiempo podría durar contra este tipo. Toro tacleó al caballero antes de que pudiera alcanzar a Jinwoo y lo mantuvo quieto por unos momentos mientras Jinwoo intentaba idear un plan viable. Su mente repasaba cualquier cosa que posiblemente pudiera hacer para vencer a este monstruo absoluto de un enemigo que no tenía por qué estar en un portal de rango B. De repente pensó en algo que podría funcionar cuando vio a Toro arrebatarle la espada, lo cual fue un gran punto a favor. La mala noticia fue que cambió su objetivo a Jinwoo y se abalanzó sobre él antes de golpearlo con toda su fuerza. Jinwoo fue lanzado hacia atrás y se estrelló contra la pared con la fuerza suficiente para agrietar la piedra y hacerlo toser sangre. Lentamente se levantó mientras hacía que sus orcos rodearan al caballero para tener un momento para recuperarse y dar unos pasos hacia adelante. Llamó a sus compañeros de equipo, inseguro de cuán exitosos habían sido o si alguien podría siquiera ayudarlo. Necesito tanta luz detrás de mí como sea posible. Michan estaba claramente agotada pero escuchó su llamado y comenzó a dirigirse hacia él, esquivando caballeros recién invocados y tejiendo entre proyectiles. Jinwoo sintió que su maná se agotaba por completo por primera vez y observó cómo el caballero terminaba de cortar a los orcos. Pero esta vez, los orcos se desintegraron en la nada y sintió que sus vínculos con ellos se desmoronaban al ser enviados al vacío. Si su plan no funcionaba, comenzaría a perder más y más invocaciones, y si eso sucedía, probablemente los seguiría a ese vacío interminable. El caballero rojo caminó hacia adelante y recuperó su espada. No corrió ni se apresuró, el monstruo estaba seguro de su victoria. Estaba a punto de balancear su hoja sobre el cazador caído cuando Michan finalmente llegó y la trampa estuvo completa. Con una flecha en la pierna y un brazo extendido, vertió el último de su maná para crear un orbe brillante directamente detrás de Jinwoo. La luz oscureció su sombra y la extendió por la mayor parte de la habitación. En el momento en que el caballero rojo sangre fue rodeado por ese delgado brillo de oscuridad, su destino fue sellado. El monstruo fue golpeado simultáneamente por al menos 50 invocaciones que habían estado esperando dentro de la sombra de Jinwoo. Lanzas, colmillos, garras, picas y espadas se hundieron en él como una especie de trampa para osos demoníaca. Apuñalado desde todos los ángulos, el caballero no pudo escapar, forcejeando contra las hojas que lo ataban hasta quedarse quieto. La armadura carmesí cayó en un montón mientras lo que sea que lo animaba finalmente moría.
Jinwoo se desplomó en el suelo por el agotamiento, mirando para ver cómo les iba a los demás ahora que él había hecho su parte. Los dos magos restantes parecían muy alarmados por la caída del Caballero Rojo y comenzaron a lanzar un hechizo de aspecto poderoso mientras estaban parados en un círculo brillante. Sus trajes de armadura animados comenzaron a unirse y arrugarse en una masa sólida de metal, creciendo más grande con cada segundo que pasaba. Jinwoo se congeló de terror ante el monstruo recién creado que se levantó del suelo. Porque mientras todos los demás veían un golem de metal hecho de armadura aplastada, todo lo que él podía ver era una estatua aún más grande con una sonrisa perversa y ojos que podían convertir a un hombre en cenizas en meros momentos. Estaba de vuelta en la doble mazmorra mientras sentía las vibraciones a través del suelo cada vez que pisaba. Con menos caballeros en el camino y el golem yendo tras Jinwoo, Lee y los demás eliminaron rápidamente a los magos restantes, haciendo que toda la armadura invocada cayera. Sun Jinwoo ni siquiera lo notó, demasiado perdido en su propio miedo a un enemigo que no estaba allí. Comenzó a gatear y hacia la puerta abierta de salida, sin recordar que tenía invocaciones o una prótesis sobre la que podía caminar. No sabía cuánto tiempo gateó por el suelo, pero finalmente fue detenido por Lee, quien suavemente le puso una mano en el hombro. Jinwoo, la pelea terminó. No sé dónde estás ahora mismo, pero eso es pasado. Concéntrate en mi voz. No sé qué te ayuda, pero necesitamos movernos. Siente ese temblor en el suelo, úsalo para centrarte, y también un recordatorio para el resto de ustedes de que tenemos que movernos rápido antes de que esta mazmorra se cierre. Le tomó unos minutos calmarse, pero finalmente salió de ello con Lee guiándolo con la voz. Lo siento, perdí mi pierna por un monstruo o estatua, y ese golem gigante fue como si estuviera atrapado allí. Me imaginé que era algo así. Un amigo mío fue devorado por un lagarto gigante, ahora me asusto cada vez que veo a alguno de esos malditos escamosos, sin importar el tamaño. La solidaridad y el crecimiento o lo que sea pueden venir después, justo ahora necesito que te recompongas, porque ninguno de nosotros está listo para una caminata de varias horas. Jinwoo asintió lentamente, todavía un poco aturdido. Lentamente intentó levantarse antes de colapsar contra un pilar de piedra, una tos húmeda sacudiendo su pecho. Creo que a mis órganos no les está yendo muy bien. Todos se reunieron lentamente después de vendar sus diversas heridas lo mejor que pudieron. Él sacó a Gusano, la única invocación lo suficientemente grande como para llevarlos a todos y al menos algo montable. Incluso si hubieran estado luchando para abrirse camino, todavía les había tomado más de una semana atravesar la mazmorra, por lo que no sería un viaje rápido de regreso. Tal vez si pudiera ignorar todo el dolor y el sangrado, podría descansar un poco. Woo Jin-chul estaba sentado en su escritorio haciendo papeleo cuando Princesa se levantó de la cama de perro que le había conseguido. Sabía que podía descansar en su sombra, pero se veía tan feliz y cómoda en una pequeña cama de perro. Ella caminó hacia él y comenzó a arañarlo y a gemir. Ya saliste a pasear, vuelve a acostarte. Ella gimió más fuerte y le mordió la pierna. Si él no fuera un cazador, su mandíbula de metal probablemente habría perforado la carne. ¿Qué pasa, princesa? Parecía muy molesta y comenzó a emitir un aullido angustiado que estaba seguro de que sus compañeros de trabajo no apreciaban. Princesa, no habló Lobo de Sombra, no sé qué pasa, pensó en cualquier cosa que pudiera molestarla tanto. Después de unos momentos, se dio cuenta de que Jinwoo iba a hacer una mazmorra ese día. Cuando revisó su reloj, vio que era exactamente la hora en que comenzaría la incursión. ¿Es eso? ¿Es porque Jinwoo fue a una incursión? Ella giró en su lugar y aulló más fuerte. De acuerdo, eso era un sí, pero él había ido a incursiones antes sin que ella se asustara. ¿Qué tenía esta que la molestaba tanto? ¿Algo anda mal? ¿Se lastimó? Ella le mordió la manga y comenzó a tirar de él hacia la puerta. Claramente esto era algo que necesitaba su atención. Le puso la correa lo más rápido posible e ignoró las miradas extrañas mientras sacaba al lobo sombrío del edificio. Fue una pequeña batalla meterla en su auto, ya que claramente quería llegar a Jinwoo de inmediato y no estaba impresionada por el humano que la hacía esperar por cosas tontas como las leyes de tráfico y los peatones cruzando la calle. Llegó a la ubicación del portal en aproximadamente media hora para ver qué había alterado tanto a Princesa, aunque realmente esperaba que solo estuviera siendo neurótica y asustándose por nada. Este portal en particular estaba en un parque en el borde de la ciudad. Solo al detenerse en la calle, pudo ver el revelador brillo rojo que le decía exactamente cuál era el problema. Se estacionó, Princesa se abalanzó sobre él en el momento en que abrió la puerta.
Podía adivinar que el portal rojo cortó la conexión entre ella y su invocador, porque probablemente ya habría cambiado de lugar si pudiera. La ventaja era que solo era un portal de rango B y con suerte lo despejarían pronto. Se puso a trabajar de inmediato, informando al presidente de la AP junto con el gremio Tigre Blanco de la situación. No pasó mucho tiempo antes de que el propio maestro del gremio llegara también. Baek tenía una figura imponente, pero según todas las interacciones de Jin Choul, era un hombre amable. ¿Ha cambiado algo ya? Hasta ahora no sabemos más que el hecho de que es un portal rojo y que han estado dentro durante aproximadamente un día en su tiempo y una hora en tiempo terrestre. Ya veo. ¿Esa es una de las invocaciones de Sun Jinwoo? Señaló a Princesa, que estaba tratando de morder el portal sin mucho éxito. Sí, ella generalmente se queda en mi sombra para fines de transporte y comunicación. Cuando comenzó la incursión, sintió que algo andaba mal, así que pensé que era mejor venir a investigarlo. Él asintió, con los ojos fijos en el collar rosa brillante. Jin Chul continuó. Me aseguraré de tener a todo el personal médico necesario en el lugar dentro de la próxima hora o dos. Quiero que estemos preparados para el estado en que dejen la mazmorra. Estuvo de acuerdo, pero estaba mirando a Jin Chul como si estuviera pensando en algo. También haré que mis equipos de recolección vengan aquí para agarrar lo que puedan una vez que se abra. Bien podríamos sacar lo mejor de una mala situación. Si ya le ha tomado a Jinwoo más de un día despejar la mazmorra, entonces debe haber algo poderoso dentro. Jin Chul hizo todo lo posible por mantenerse estoico y no mostrar lo preocupado que estaba por su amigo a medida que pasaban las horas. Una vez que llegaron a la tercera hora, todos los paramédicos y el personal de apoyo estaban listos. Baek le habló de nuevo mientras observaban al personal activo disminuir la velocidad a medida que se completaba la mayor parte de la preparación. Te preocupas profundamente por él, ¿verdad? No sé a qué te refieres. Sí, lo sabes, has estado lidiando con nosotros, los rangos S, durante años y si yo fuera el que estuviera atrapado dentro de un portal rojo, solo te preocuparías por el papeleo que causaría. Pero ahora, pareces que estás a punto de salirte de tu propia piel ante la idea de que pueda estar herido. Así que sí, estoy bastante seguro de que es alguien especial para ti. Él es un buen amigo. Él se rió un poco, claro. Por ahora no parece que vaya a haber ningún cambio inmediato, así que me iré a casa. Siéntete libre de notificarme cualquier cambio, pero también deberías dormir un poco. Él asintió en respuesta, pero ambos podían decir que Jin Chul no se iría hasta que el portal rojo se abriera. Jin Chul aceptó que no podía posponerlo más, ya que estaban yendo más allá del tiempo esperado para una mazmorra y Jina merecía saber lo que estaba pasando. ¿Qué onda, mi burócrata favorito? ¿Jinwoo se queda contigo esta noche de nuevo? Haces esto demasiadas veces más y voy a empezar a pensar que se va a mudar contigo. Hola a ti también, Jina. En realidad, estoy llamando porque es probable que tu hermano llegue tarde a casa de su incursión. Su voz se volvió seria. ¿Pasó algo? ¿Está herido de nuevo? Probablemente esté bien. Es un portal rojo, pero solo es de rango B, así que creemos que debería salir pronto. Ajá, y perdió su pierna en uno de rango D, así que creo que me preocuparé de todos modos. Voy para allá, no intentes convencerme de lo contrario, apuesto hombre del gobierno. Se quedó mirando su teléfono por un momento. Hablar con Gina siempre era una montaña rusa confusa, pero hizo todo lo posible por no cuestionarlo. Se aseguró de notificar a las otras familias porque los cazadores aún no habían regresado y pronto se formó una pequeña reunión de personas esperando a sus seres queridos cerca del portal. Gina y algunos otros se habían reunido alrededor de Princesa, a quien le encantaba la atención. El cielo nocturno se había oscurecido y acababan de pasar el punto de 5 días transcurridos dentro del portal. Claramente seguían vivos ya que estaba sellado, pero ¿cuánto más durarían? Él siguió mirando el portal, tratando de hacer que cambiara a azul cuando una mujer de mediana edad se acercó a él. Eres Woo Jin Chul, ¿verdad? Ella tenía una sonrisa amable y un tazón de sopa en cada mano. Sí, ese soy yo. No parecía que te hubieras dado cuenta, pero algunas personas trajeron comida para compartir, ya sabes, para ayudar a apoyar a los paramédicos y cazadores que han estado aquí toda la noche. Ella le extendió uno de los tazones, el cual él aceptó cortésmente. Gracias, eso es muy amable. La otra razón por la que vine aquí fue en realidad para agradecerte. Por lo general, si algo sale mal, solo tenemos que esperar, sin saber lo que está sucediendo y sin comunicación o actualizaciones reales.
Solo quería que supieras que fue algo amable lo que hiciste, comunicarte con todos nosotros. No es necesario que me agradezca, señorita, solo estaba haciendo lo que me parecía correcto. Bueno, puedes ser humilde si quieres, siempre y cuando sepas que lo apreciamos. Se acercaba la medianoche cuando una luz azul inundó el parque. Si no fuera por otra cosa, pronto sabrían si sus seres queridos estaban vivos o no, basándose en si el portal comenzaba a cerrarse. Casi de inmediato, la armadura comenzó a salir del portal a velocidades alarmantes. La armadura mágica no era exactamente un recurso común, por lo que ver una docena de conjuntos completos caer fue una sorpresa. Cientos, tal vez incluso miles, de conjuntos de cota de malla esparcidos por una parte no tenían precedentes y eran problemáticos. A este ritmo, los cazadores no podrían pasar porque el metal encantado bloqueaba la salida. Muy bien, todos. Necesitamos despejar el portal para que puedan salir, señaló a un lado. Comiencen a mover todo lo que podamos hacia ese árbol de allí, todos trabajen juntos, cazadores, familiares y paramédicos por igual comenzaron a transportar el equipo que seguía saliendo como un río de metal. Incluso Princesa ayudó llevando una bota en la boca, una vez que se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Rápidamente se estaban quedando sin espacio mientras Gina lo miraba. ¿Esto es normal? Él negó con la cabeza. No, nunca había visto tanto equipo en mi vida, no tengo idea de lo que está pasando. Todo lo que podemos hacer es seguir con nuestro trabajo. Por su parte, agarró las cosas más pesadas y se movía más rápido, pero todos estaban haciendo todo lo posible. El portal crujió y comenzó a cerrarse ligeramente. Vencieron al jefe. Oh, eso significa que están vivos. Los portales rojos suelen tardar 1 hora o 2 en cerrarse, si no salen para cuando despejemos este desastre, entraré y lo sacaré. Todos asintieron, contentos de que alguien estuviera allí para ayudar a salvar a sus seres queridos atrapados dentro. Dentro de media hora de que se abriera, más equipos de trabajo de Tigre Blanco aparecieron para ayudar, ya que sus compañeros de trabajo habían llamado para informar de la situación loca. Camioneta tras camioneta fue conducida para dejar espacio a la siguiente ola de espadas y escudos que aterrizaban en el suelo. Tardó casi 1 hora en detenerse y otros 10 minutos para que el portal fuera realmente accesible. El portal era casi la mitad de su tamaño original y él se estaba preocupando más de la cuenta. Se estaba preparando para cargar cuando la cabeza de una gran serpiente hecha de sombras comenzó a atravesar el portal. Ignorando a la gente en pánico que no la reconocía como una de las de Jinwoo, finalmente vio a quien estaba buscando. Desde la espalda de una serpiente gigante, en varios estados de lesión y agotamiento, estaba el equipo Tigre Blanco con Jinwoo a la cabeza. En el momento en que salieron, todo el equipo celebró, lloró y se abrazó. Una mujer se inclinó y abrazó a Jinwoo fuertemente con lágrimas en los ojos. De verdad salimos. No pensé que saldríamos de allí. Él ignoró el extraño sentimiento de molestia que tuvo por eso y en su lugar hizo un conteo rápido y se dio cuenta con sorpresa de que todos los miembros sobrevivieron al portal rojo. Después de que la serpiente fue devuelta a su sombra, fueron seguidos por muchas más invocaciones, muchas de las cuales se parecían sospechosamente a la armadura que estaban cargando. Aragog la araña arrastró el torso de un golem de metal gigante, seguido por el resto de sus extremidades. Los elementos finales fueron 5 túnicas de mago y un traje de armadura rojo. Jinwoo miró a los trabajadores que llevaban cosas a los camiones. Asegúrense de que esos 6 se aparten por separado. Una vez que descanse, tomaré sus sombras. Luego miró a Hina, quien le dio un fuerte abrazo, pero se aseguró de no derribarlo. Estoy muy contenta de que estés a salvo. Eso fue realmente aterrador. Lamento preocuparte. Estoy bien. Solo quiero ir a casa. Ella lo miró fijamente, como tratando de averiguar cuán verdadera o falsa era esa declaración, pero Jin Chul se le adelantó porque reconoció los síntomas más rápido. Sun Jinwoo, no estás bien, puedo ver la mancha de sangre en la comisura de tu boca por toser sangre y te ves increíblemente pálido. Por cómo estás respirando, estoy bastante seguro de que tienes costillas rotas y no me sorprendería si tus pulmones estuvieran dañados. Estás gravemente herido y casi seguro que tienes algún nivel de desnutrición, así que no vas a ir a ningún lado excepto a un hospital. Él sonrió y apoyó la cabeza en el hombro de Jin Chul. También es bueno verte. Sun Jinwoo despertó en el hospital y miró a su alrededor aturdido. Su hermana estaba sentada en una silla cercana leyendo uno de sus libros escolares. Buenos días, dormilón. Pensé que habías aceptado irte a casa y descansar. No tienes que cuidarme, estaré bien. Lo hice, pero dormiste. Ella revisó la hora. Alrededor de 14 horas. Así que volví.
Eso tenía sentido, supuso, no creía haber estado nunca tan cansado como cuando salía de ese portal rojo. ¿Pasó algo mientras estaba fuera? En realidad no. Obviamente el gremio del gato quiere hablar contigo después de todo eso y tu doctor quiere regañarte por poner más tensión en tu pierna. ¿Qué más? Oh, tengo sopa para ti. Tu doctor recomendó comidas ligeras por hoy ya que tu cuerpo necesita recuperarse, lo que significa que es hora de sopa para ti. Él le sonrió. Gracias, la sopa es definitivamente apreciada. Bueno, ahora que estás despierto, se lo haré saber a los doctores para que puedan asegurarse de que estés bien. Una vez que llegó su doctor, repasaron lo básico, aunque nada que fuera sorprendente. Incluso como lanzador, ser clase S significaba que se curaba rápidamente y podía recuperarse de la mayoría de las cosas. En el lado positivo de las cosas, finalmente recibimos tu nueva prótesis, que debería funcionar mucho mejor para ti con cualquier incursión futura. Le entregó a Jinuo la pierna hecha completamente de partes infundidas con maná. Era un poco más pesada que la habitual, pero mucho más resistente también. El doctor habló de nuevo mientras él la examinaba. Está hecha de materiales de rango A y B y debería poder manejar cualquier actividad para la que la uses, combate o de otro tipo. Habíamos buscado crear algo que fuera de rango S, pero la espera habría sido mucho más larga ya que hay muy pocos artesanos capaces de crear piezas tan complejas y finamente ajustadas con materiales tan duraderos como esos. Después de probársela y asegurarse de que todo estuviera del tamaño correcto, miró al doctor. ¿Necesita que me quede de la noche para observación, o estoy bien para irme hoy? No tenemos ninguna razón para retenerte aquí, y estoy seguro de que estás listo para volver a casa. Te daré de alta pronto, pero quiero que te concentres en descansar. Él sonrió un poco, honestamente, todo lo que quiero hacer ahora mismo es comer y dormir. Y eso fue exactamente lo que hizo. Después de holgazanear por la casa y no hacer nada durante un día o dos, se sintió sustancialmente mejor. Pero no podía simplemente quedarse acostado para siempre, tenía cosas que hacer. Le envió un correo electrónico a Baek diciéndole que pasaría a hablar con él en la planta de procesamiento del gremio Tigre Blanco. Las plantas de procesamiento eran una parte clave en cualquier equipo mágico. La mayoría de las armas o armaduras pesadas estaban hechas en realidad de huesos de monstruos. Parecían casi metálicas una vez moldeadas y pulidas, pero los colores brillantes en comparación con el acero siempre lo delatarían. La armadura de cuero, por ejemplo, era uno de los artículos más comunes para cualquiera que necesitara armadura ligera o más barata. Pero tu armadura no hará nada contra hechizos o monstruos a menos que esté hecha de cuero infundido con maná, y no puedes hacer eso sin mucha piel de monstruo. Nadie estaba realmente seguro del propósito que servían las piedras de esencia para los monstruos, pero servían como una gran fuente de poder, por lo que eran la parte más valiosa de cualquier cuerpo de monstruo. En conjunto, significaba que para que los cazadores funcionaran, había mucha carnicería, desecho, curtido, etc., y todo eso olía horrible. Incluso una planta de procesamiento de carne normal no se comparaba con el horrible olor a tripas de monstruo. Debido a eso, todas las plantas de los gremios estaban bastante fuera de la ciudad, por lo que tuvo que tomar un taxi debido a la falta de transporte público que fuera por ese camino. Una vez que llegaron al gran edificio gris, le dio una buena propina al conductor y se acercó. Al principio, después de que su madre había caído en coma, intentó conseguir trabajo en una planta similar a esta, aunque un poco más pequeña. Había sido uno de sus muchos intentos de carrera fallidos antes de convertirse en un cazador a tiempo completo. Había poco dentro del edificio aparte de las áreas principales de procesamiento, divididas entre cuero, hueso, piedras de esencia y partes metálicas, que era lo que estaba buscando en ese momento. Mientras miraba a su alrededor, pudo ver cuán de alta gama era la instalación, todas las herramientas y máquinas estaban reforzadas con metal infundido con maná para poder manejar monstruos poderosos. El gremio Tigre Blanco era claramente exitoso, y como la mayoría de los gremios de rango superior, su principal fuente de ingresos era la venta de partes de monstruos. Siguiendo el sonido de golpes de metal, encontró al hombre que estaba buscando. De pie entre innumerables piezas de armadura que habían recuperado esparcidas por el entorno similar a una fábrica. Las espadas y los petos estaban siendo pulidos y redimensionados para que pudieran venderse. No vio ninguna de las cosas dañadas, así que supuso que las estaban guardando en otro lugar. Baek estaba hablando con alguien, pero se giró y saludó a Jinuo una vez que lo notó. Una vez que se acercó a ellos, le presentaron a un hombre que asumió que era un herrero, basado en el delantal ignífugo y los gruesos guantes protectores.
Baek tuvo que hablar a gritos para ser escuchado por encima del ruido metálico, pero no parecía molestarle. Este de aquí es Yan, es nuestro mejor herrero y está manejando la armadura que trajiste. Estábamos discutiendo sobre los monstruos que nos pediste que apartáramos. El hombre gruñó y les mostró una plataforma que tenía los monstruos con una nota pegada que decía no tocar. En negrita. Sí, ese rojo es una muy buena pieza, es muy resistente y fácilmente armadura de rango. He estado ansioso por echarle mano, pero el jefe aquí dijo que teníamos que esperar antes de hacer algo con ella. Jinuo se rió, ¿puedo creer eso? Ciertamente fue difícil de vencer. Otra cosa sobre el rojo, cuando lo estábamos trayendo aquí, escuchamos este golpeando adentro, sacó una piedra rúnica de su delantal y se la entregó a Sun Jinuo. Tengo la habilidad de tasación, y si rompes esto, obtendrás una habilidad de telequinesis llamada toque del dominador. Él la examinó antes de mirar a Baek. ¿Estás de acuerdo con darme esto? Una piedra rúnica como esta valdría una fortuna. Lo valdría, pero eso no sería honesto ni justo. El equipo con el que estabas quería por unanimidad que la tuvieras. Si no hubieras estado allí, estaríamos hablando con las familias sobre sus seres queridos muertos, en cambio estamos a punto de obtener ganancias sin precedentes para cualquier cosa por debajo de un portal de rango S. Fue una decisión fácil para mí que tú la obtuvieras. Gracias. Hay muchas personas por ahí que no me habrían dicho que encontraron esto y simplemente lo habrían mantenido en secreto y con eso, la aplastó en su mano. Sintió una ráfaga de poder a través de su cuerpo mientras la habilidad se unía a sus otras habilidades. Con un movimiento de su mano, atrajo un casco suelto hacia sí mismo para probar la magia. Rápidamente se agachó debajo del proyectil que se estrelló contra la pared, básicamente aplanando la pieza de armadura. Supongo que debería practicar eso un poco más antes de usarlo cerca de la gente. Aunque realmente lo aprecio. Baek le dio una carcajada en respuesta, divertido por las payasadas. Entonces, ¿qué necesitas para tomar sus sombras? Se acercó al caballero rojo, mirando al enemigo derrotado. Solo esto. Levántate. El terco caballero luchó contra él y se negó a ser traído de vuelta. Deja de luchar contra mí. Levántate. Se sintió un poco más cerca, pero aún lo evadía. Pasaste tu vida vigilando un trono vacío, te estoy dando la oportunidad de seguir luchando, pero por algo significativo. Deja de proteger a un rey que se fue hace mucho tiempo y sígueme a mí. Así que levántate. La sombra del caballero brotó y giró en el aire antes de condensarse en un soldado no muerto alto e imponente hecho de sombra y llama azul. Se arrodilló ante Jinuo, quien sonrió. Te llamaré Gris. Yan y los otros trabajadores lo habían estado mirando fijamente. ¿Siempre tienes que gritarles así? No usualmente, pero parece ayudar si falla en el primer intento. Ahora, veamos si podemos conseguir a estos magos. Levántate. Usando los 3 intentos, pudo obtener 4 de los 5 invocadores, lo que consideró bastante bueno. Hay una última cosa que quiero probar antes de que sigamos adelante. Magos, creen un caballero. Hubo una energía púrpura giratoria y después de unos momentos, un caballero justo como los que había luchado en la mazmorra se levantó de ella. Yan inmediatamente comenzó a examinarlo casi con reverencia. Nunca había visto un hechizo como este. Claro, hay monstruos invocadores que pueden crear monstruos que se quedan permanentemente. Pero por lo general hacen zombies o limos, cosas que realmente no podemos usar. Este es un conjunto completo de equipo invocado de la nada. ¿Y puedes crear tantos como quieras? Bueno, basándome en la cantidad de maná que eso les quitó, diría que entre los 4 probablemente podría hacer de 10 a 15 en un día como máximo. Cualquier usuario de maná que tenga parece tener reservas separadas a las mías, así que es bastante limitado. Limitado. Eso no es exactamente una pequeña cantidad. Baek asintió. Tiene razón. Por lo que hemos visto y nos han dicho, estos caballeros son equivalentes a un rango B débil o un rango C poderoso. Invocar 15 cazadores de rango B al día y agregarlos a un ejército en crecimiento es una hazaña asombrosa. Me alegra que estés de nuestro lado. Él atrajo las nuevas invocaciones a su sombra y rápidamente se dio cuenta de que podría haber un problema al usar a los caballeros. El traje de armadura era la invocación de su mago y estaba hecho de metal, por lo que no podía almacenarlo como hacía con los demás. Él ordenó a sus magos que despidieran la magia que lo animaba, haciendo que colapsara en un montón. Puedes quedarte con este ya que no tengo forma de llevármelo. Hizo una pausa por un momento para pensar. ¿Serías una buena persona con quien hablar si estoy buscando una mejor armadura? El hombre sonrió, estás absolutamente en el lugar correcto. ¿Qué estás buscando?
Bueno, yo no peleo mucho, así que lo rápido que me mueva realmente no importa. Y supongo que querría que fuera bueno contra los ataques a distancia ya que esa es mi principal debilidad como invocador. Una armadura pesada que se especialice en detener proyectiles y explosiones mágicas. Eso es ciertamente factible, miró la armadura roja con una sonrisa, y tengo la idea perfecta para el material. Después de que eso fue manejado y Yang tomó sus medidas, comenzó a irse con Baek a su lado. Mientras se dirigían hacia la salida, las grandes puertas estilo garaje se abrieron para que los cadáveres de una incursión reciente pudieran ser traídos. Por un rápido vistazo, parecía que venía de una mazmorra de rango A. Casi todo lo que trajeron era hombre lobo, hombre tigre o algún otro híbrido humano-animal. En el último carro había una mantícora masiva que debe haber sido el jefe de la mazmorra. Acabo de tener una idea, y me siento un poco tonto por no haberlo considerado antes. El maestro del gremio lo miró. Ah, ¿sí? Sí, ¿te importa si tomo las sombras de esos monstruos de rango A? Por supuesto que no, siéntete libre. Él asintió y se acercó un poco más a los cadáveres que estaban siendo traídos y movidos de sus voluminosos carros. Los trabajadores que acababan de entrar al edificio lo miraron con asombro mientras sacaba las sombras de las criaturas muertas. Solo logró obtener un par de las bestias, incluido el jefe, pero aún así fue una prueba de concepto. Entre el tiempo ya transcurrido y sus rangos más altos, eran ciertamente más difíciles de lo normal, pero definitivamente fue más fácil que resucitar a Igris. Poco después regresó al gremio Tigre Blanco con Baet para discutir negocios en una ubicación más profesional. Creo que voy a tomar un descanso de las incursiones por un momento hasta que mi nuevo equipo esté listo y esté de vuelta en plena forma. No tengo prisa ya que el dinero ya no escasea, pero si surge algo con lo que necesites una mano, no dudes en avisarme. Baek sonrió, esta era exactamente la razón por la que quería ser amable y generoso con Jinwoo. Era nuevo en ser clase S y no había procesado cuán importante e influyente era. Esencialmente se le acababa de dar un favor abierto del hombre que se convertiría en el cazador más fuerte del mundo en su opinión. Por supuesto, y solo para que sepas, eres libre de pasar por la planta cuando quieras para recoger sombras. No perdemos nada si las tomas y siempre estoy feliz de ayudar a un compañero cazador. No era solo para ser manipulador y ganarse el favor de este hombre que estaba casi garantizado que se convertiría en rango nacional, aunque ese era un beneficio. También quería que Sun tuviera la oportunidad de volverse lo más fuerte posible. No era difícil notar que los portales eran cada vez más comunes. Lo que sea que estuviera atacando su planeta estaba intensificando su ofensiva e iban a necesitar a todos los defensores posibles. Jinwoo se esforzó un poco más para lucir decente después de despertarse. La mayor parte del tiempo, su apariencia realmente no importaba al salir, ya que era bastante tonto arreglarse antes de quedar cubierto de sangre de monstruo durante una incursión. Sin embargo, hoy era diferente, quería causar una buena impresión, pero tampoco demasiado elegante y parecer pretencioso. Hoy era tan importante porque era hora de las conferencias de padres y maestros en la escuela de Hina. Siempre estaba feliz de hacer cosas como esta, pero seguía siendo un duro recordatorio de que sus padres se habían ido. Recordó la primera vez que tuvo que hacer una de estas conferencias. Un joven de 19 años abrumado que acababa de graduarse de la escuela secundaria y de repente tuvo que asumir el papel de padre de su hermana de 13 años. Todavía recordaba las miradas de lástima de los maestros que había tenido apenas 6 meses antes, pero la lástima y los buenos deseos no ayudaban realmente. Ese primer año en general fue difícil para él de maneras que realmente no podía describir. Tanto él como Hina estaban de luto por su madre, pero él no podía desmoronarse porque Hina lo necesitaba. Además de la agitación emocional, descubrir cómo pagar las facturas que se acumulaban rápidamente lo había dejado a la deriva. Sin embargo, lo hizo funcionar. Incluso si fue un camino lleno de baches, lo superó y los llevó a un lugar bueno y estable. Se puso su prótesis de repuesto que estaba hecha solo de metal y plástico normales. Todavía se estaba acostumbrando a la más nueva y no quería arriesgarse a caer de cara porque olvidó tener en cuenta la diferencia de peso. Terminó de prepararse y salió del apartamento. Era su penúltimo año de escuela secundaria, así que solo habría uno más de estos antes de... ¿Antes de qué? ¿Iría a la universidad? ¿Directamente a la fuerza laboral? No había hablado con ella en absoluto sobre cuáles eran sus planes, ¿tenía planes ya? Había estado tan concentrado en mantenerlos a ambos a flote que no se le había pasado por la cabeza.
Bueno, la universidad había sido una quimera en el mejor de los casos, ya que apenas tenían dinero para comestibles y mucho menos para una educación costosa, por lo que dudaba que fuera parte de algún plan futuro. Espera un segundo. Ahora era rico. Podía enviar a Gina a la universidad más elegante sin preocupaciones. Aún no estaba acostumbrado a que tuvieran exceso de dinero, pero ahora podía darle todas las oportunidades que merecía. Eso todavía dejaba la pregunta de qué quería hacer ella con su vida. Se sintió un poco desorientado cuando se dio cuenta de que no tenía idea. Gina nunca habló realmente sobre ningún tipo de planes o deseos. ¿Era eso normal? Recordó no querer preocuparse por el futuro cuando era adolescente, así que tal vez ella tampoco lo había pensado. ¿Debería presionarla para que pensara en eso? Tal vez ella había estado pensando en eso pero no se lo había mencionado. Pensó un poco más en cualquier pista que ella pudiera haber dado sobre cuáles eran sus objetivos a largo plazo, pero no se le ocurrió nada. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que ninguno de los dos tenía un solo plano deseo abierto que fuera más allá de un mes o dos en el futuro. Todo el asunto era un desastre, pero con suerte uno que mejoraría ahora. Había renunciado a no llamar la atención, y también odiaba el tráfico, así que simplemente montó una de sus invocaciones más recientes hasta allí. Había obtenido la sombra de un grifo de la planta de procesamiento, y fue un cambio radical tener una invocación voladora. Claro, la gente señalaba y se quedaba mirando mientras volaba sobre la ciudad en un grifo no muerto hecho de oscuridad, pero él simplemente los ignoró. Ir por encima del tráfico en lugar de a través de él valió absolutamente la pena. En unos minutos aterrizó en el estacionamiento de la escuela y retiró a la bestia a su sombra antes de caminar hacia la puerta principal. Ignoró los susurros en voz baja que la gente compartía mientras le echaban miradas no tan sutiles. Recordaba cómo moverse por la escuela y habría podido llegar al aula designada sin problemas, sin embargo, la escuela parecía tener una idea diferente en mente. El propio director lo estaba esperando en la entrada e intentó conversar durante todo el camino hasta allí. Para ser honesto, en su mayoría ignoró al hombre. El director no había intentado ayudarlos durante los últimos 4 años, por lo que era frustrante que de repente quisiera hacer lo que pudiera ahora que finalmente no lo necesitaban. Finalmente llegaron al aula que estaban usando para estas reuniones y tomaron asiento. El director siguió su camino, y su hermana y su maestra llegaron poco después. Gina estaba tan entusiasta como siempre cuando entró en la habitación. ¿De verdad volaste hasta aquí en un grifo? Hay fotos por todas las noticias. Él le dio una sonrisa astuta. Me alegra escuchar que te está yendo tan bien en tus clases. Ambas mujeres lo miraron con confusión ante su declaración. Bueno, seguramente debes estar increíble para tener tiempo de revisar las redes sociales durante la clase. De repente se quedó muy quieta mientras su hermano y la maestra la miraban con ojos acusadores. ¿Sabes qué? Creo que me quedaré en silencio por el resto de esto y tal vez por el resto de mi vida también. Él se rió entre dientes y se dirigió a su maestra. Ahora, ¿cómo le está yendo en las clases? Y por favor, sea honesta, lo último que quiero es que diga lo que cree que quiero escuchar solo porque ahora soy famoso. Ella asintió, luciendo un poco más relajada. En general, le está yendo bien. Hay algunas materias en las que se queda un poco atrás, pero le va bien más a menudo que mal. Sí tengo algunas preocupaciones sobre su capacidad para mantenerse concentrada en clase. Como usted señaló, tiende a estar en su teléfono cuando no debería. Fueron de un lado a otro, discutiendo su posición en cada una de sus clases y en qué podría trabajar. Gina es realmente una chica inteligente, creo que fácilmente sería una estudiante sólida de A y B si no estuviera revisando su teléfono o charlando durante la clase. Por su cuenta es muy estudiosa, pero tan pronto como Anson Yi está cerca, todo eso parece desaparecer. Él se rió un poco. Sí, estoy familiarizado con Son Yi, han sido mejores amigas durante años. Hizo una pausa para pensar un momento, sin embargo, es extraño, este problema no se había mencionado en años anteriores. Claro, es habladora y enérgica, pero no hasta el punto de que necesitara ser abordado. Sí, bueno, Anson Yi está planeando dejar la escuela y convertirse en cazadora. Así que ha dejado de preocuparse por completo por la escuela y temo que su cambio de actitud también esté afectando a Gina. Él asintió y miró a Gina. ¿Es cierto, planea ser cazadora? Sí. A mí tampoco me gusta, pero simplemente no escucha. Él pudo escuchar la tristeza en su voz. Sabía que Son Yi era una cazadora de rango E, y su hermana había visto exactamente lo estresante y peligroso que era intentar ser una cazadora activa a ese nivel. La maestra suspiró.
Desafortunadamente, he tenido una experiencia similar, parece estar decidida a su plan. Lo cual es una cosa que esperaba discutir contigo, Jinwoo. ¿Estarías dispuesto a hablar con ella como cazador y al menos convencerla de que termine la escuela? Puedo comunicarme con ella en algún momento de los próximos días, pero no puedo prometer que escuchará. La maestra sonrió. Lo aprecio. ¿Había algo más que quisieras discutir? Sí, en realidad. Me preguntaba sobre planes futuros, preparación para la universidad y cosas así. La maestra se iluminó, claramente este era un tema del que había estado esperando hablar. Por supuesto. Yo diría que tiene buenas posibilidades de ingresar a las universidades que ha estado mirando y las clases que ha estado tomando le darán una buena base para cualquier programa de premedicina. Oh. Esta es la primera vez que escucho sobre querer ir al campo de la medicina. Eso es genial, sin embargo. ¿Cuándo empezaste a querer ser doctora? Y fue genial, la medicina era un buen campo, solo que le sorprendió que ya hubiera un plan con universidades y carreras elegidas, tal vez esta era una idea reciente. Sin embargo, su maestra se veía abiertamente conmocionada de que él no hubiera sabido sobre lo que aparentemente era una pasión obvia de ella, pero se guardó cualquier pensamiento y dejó que Hina respondiera. Ella desvió la mirada y murmuró. He querido ser doctora desde que mamá se durmió. Quiero ayudar a evitar que otras personas pasen por eso. 4 años. Ha tenido este sueño, este objetivo, durante 4 años y él nunca se dio cuenta. Claro, había estado muy ocupado y luchando por salir adelante semana tras semana hasta hace un par de meses, pero no haber notado ni un atisbo de esto lo hizo sentir que le había fallado de alguna manera. Había estado tan concentrado en mantenerlos que se había perdido partes clave de su crecimiento. Trató de no culparse, había sido un adolescente haciendo lo mejor que podía, pero eso no cambiaba. ¿Qué sucedió? Hablaron un poco más, aclarando algunos puntos y explicando los pasos importantes entre ahora y la universidad. Él debería haber sido el que le enseñara a Hina sobre este tipo de cosas, no al revés. Independientemente de cuán merecido fuera el sentimiento, sintió que no era apto para ser su tutor, y ese no era un sentimiento nuevo en lo más mínimo. Después de terminar, salieron del aula y dejaron a la maestra atrás para que pudiera reunirse con las siguientes personas. No llegaron muy lejos por el pasillo antes de que Hina lo jalara a un lado. Lamento nunca haberte dicho que quería ser doctora. Ya tenías demasiadas cosas en la cabeza y me preocupaba empeorar las cosas. Él frunció el ceño un poco. ¿Por qué tus planes futuros harían las cosas más difíciles? Claro, no tenía mucho tiempo libre para charlar sobre cosas, pero realmente no sé qué hice para hacerte sentir que no podías hablar conmigo. No soy tonta. Aunque intentaste ocultármelo lo más que pudiste, sabía que apenas estábamos saliendo adelante. Sé que estabas dispuesto a sacrificar tanto para cuidarme, para conseguir el dinero necesario para alimentarnos y alojarnos a ambos. Si no fuera por mí, no habrías necesitado ir a tantas incursiones peligrosas. Y me asustaba que si sabías que quería ser doctora, intentarías ir a aún más incursiones para hacer realidad mis sueños y pagarme la universidad. Él quería refutarlo, decirle que nunca haría tal cosa y que podía estar tranquila, pero ella tenía razón. Jinwoo estaba dispuesto a hacer casi cualquier cosa para protegerla y darle la mejor vida que pudiera. Quería decirle que no era su culpa que él fuera a tantas incursiones, lo mismo que le quitó la pierna y casi la vida. Era la dura verdad que si no necesitara mantenerse a sí mismo, a una dependiente y a su madre enferma, podría haber conseguido un trabajo regular de nivel inicial que no requeriría que arriesgara su vida. Así que simplemente la acercó en un fuerte abrazo y no pudo contener las lágrimas. Lo siento mucho, no estaba seguro de por qué exactamente se estaba disculpando, pero lo decía en serio. Se sintió innegablemente culpable por el hecho de que ella tenía que cargar con tal peso y que claramente se culpaba por cosas fuera de su control. Está bien. Creo que fue fácil no hablar de eso porque ninguno de los dos tenía la energía para lidiar con algo más allá de una semana. Ya me pusiste en apuros, así que ahora es tu turno. ¿Cómo quieres que sea el futuro realmente? No solo cosas de trabajo, sino, como, la vida en general. Maldición, esa es una gran pregunta, hermana. Puede que tenga que responderte más tarde. Bueno, tú, no necesitaba que lo resolvieras en este momento. Pero quiero que tú también seas feliz y que vivas una vida agradable en lugar de solo vivir para cuidarme. Él le revolvió el pelo, lo pensaré. Ahora, será mejor que vuelvas a clase y yo necesito ir a casa y hacer algo de papeleo. Y ciertamente pensó. Se sentó en su sofá y miró el techo con concentración. ¿Cómo se veía su futuro ideal?
Era difícil romper el hábito de solo concentrarse en satisfacer tus necesidades básicas y comenzar a pensar en los deseos también. Intentó reflexionar sobre las preguntas más importantes. Cuando Hina se mudara, ¿querría quedarse donde estaba o mudarse a otro lugar? ¿Querría quedarse en la ciudad? Tal vez comprar una casa elegante. ¿Querría vivir solo o preferiría una vida con alguien más en esa casa elegante con él? ¿Qué tipo de persona querría compartir una vida con él? Pensó en ese tipo de cosas por un tiempo antes de llegar a algunas conclusiones. Realmente le gustaba la idea de una vida más tranquila que no se pasara solo, y tal vez tener una familia algún día. En segundo lugar, no quería que sus seres queridos se preocuparan constantemente por si regresaría o no, como le pasó a su padre. Tenía suficientes invocaciones para estar seguro y suficiente dinero para estar más que estable, entonces ¿por qué seguiría yendo a incursiones? Claro, ayudaría con una emergencia si el país estuviera en peligro o algo así, pero eso era más por el mundo en el que vivía y no quería que fuera destruido, en lugar de algo que él quisiera hacer. Cuando no pudo pensar en una buena razón para seguir luchando, decidió que probablemente significaba que esa era una decisión por sí misma. Después de pensar un poco más y de algunas crisis existenciales sobre quién quería ser, le envió un correo electrónico al presidente explicando que estaba listo para unirse a la Asociación de Cazadores Coreana. Sung Jin-woo se sentó en su sofá en la sala de estar y estaba llenando algo de papeleo mientras su hermana y su amiga An Song-ji revoloteaban por el apartamento. Esto se había convertido en algo bastante normal desde su mudanza, con Song-ji pasando casi todos los fines de semana y la mayoría de las tardes en el apartamento. Dicho esto, no le importaba, tenían espacio más que suficiente para visitas. Song-ji era terca y un poco confrontacional a veces, lo que podía ser un poco molesto. Dicho esto, era una buena niña, solo que tenía sentimientos muy fuertes. Encajaba bien con el deseo perpetuo de caos y sarcasmo de Hina. Sin embargo, como padre, bueno, tutor, pero se sentía y actuaba como un padre, estaba más que un poco preocupado. No estaba seguro de nada, pero había cada vez más pequeñas señales de alerta a medida que pasaba el tiempo. Cada cosa por sí sola no parecía tan mala, pero era suficiente para que se encontrara prestando más atención. Jinwoo ciertamente no sabía cuál era el panorama completo, pero estaba comenzando a armar algunas piezas y no le gustaba particularmente lo que veía. Song-ji quería estar en su apartamento tan a menudo como fuera posible. ¿Había una razón por la que no quería estar en casa? Sus padres nunca habían llamado para preguntar por ella cuando él había olvidado avisarles de los planes cambiados. ¿No notaron que su hija había estado fuera 2 días en lugar de uno? ¿Lo notaron y no les importó? A petición de Hina, tenían una habitación de repuesto que existía casi exclusivamente para Song-ji. A Hina simplemente le gustaban las pijamadas, o sabía algo que la hacía sentir que necesitaban tener espacio para ella. Song-ji planeaba dejar la escuela y convertirse en cazadora de rango E, un trabajo increíblemente peligroso por una cantidad de dinero buena, pero no espectacular. ¿Por qué necesitaba un ingreso a los 17 años? Se sentía mal asumir cualquier cosa, había conocido a sus padres muchas veces y parecían personas encantadoras. Al mismo tiempo, también se sentía mal asumir que no había un problema en casa. Todo el asunto era un desastre, pero ella era una buena niña y claramente necesitaba ayuda con lo que estuviera pasando. Lo menos que podía hacer era hablar con ella y ver si podía obtener más información. Miró a las dos chicas que se reían tontamente por algo que Hina le estaba mostrando a Song-ji en su teléfono. Oye, Hina, sé que te lo estás pasando bien con tu amiga, pero estoy bastante seguro de que aún no has hecho tus tareas. Ella se congeló como un venado en los faros, mirándolo a los ojos con la cara de alguien atrapado con la mano en el tarro de galletas. Sus únicas tareas reales eran mantener su habitación limpia y encargarse de la comida, tanto las compras como la cocina. El que ella se hiciera cargo de las compras y la cocina había sido de gran ayuda ya que cocinar era un fastidio por la pierna, y comprar era un fastidio por ser famoso. Bueno, ciertamente existe la posibilidad de que algunas tareas aún no se hayan completado. Pero definitivamente estaba a punto de hacerlas. Él desestimó sus excusas. Sí, sí. Como olvidaste ir de compras ayer y esta mañana, tendrás que salir a hacerlo ahora. Ella salió corriendo para agarrar la lista de compras y el dinero que estaban pegados al refrigerador. De acuerdo Song, vámonos. No, ve sola. Quería charlar un rato con Song-ji. Ahora ambas se veían como venados mirando el tráfico que se acercaba.
Nadie está en problemas, no tienen que verse tan nerviosas. No tardó mucho en que Hina saliera corriendo del apartamento y Sonji se sentara en una silla cercana en la sala de estar. Ella casi de inmediato comenzó a moverse nerviosamente y parecía estar mirando a todas partes en la habitación excepto a él. Él se rió un poco. Sonji, me conoces desde hace años, realmente no tienes que verte tan nerviosa. Oh, bueno, ¿de qué querías hablar? Hina mencionó que planeabas convertirte en cazadora, así que pensé que podría ofrecerte algunos consejos. Parecía contradictorio, pero había aprendido con Hina que el enfoque directo con los adolescentes era casi siempre la peor opción. Decirles qué hacer o exigir información solo los haría tercos y se aferrarían más. La mejor manera que había encontrado era comenzar al menos parcialmente de acuerdo con ellos y tener una conversación casual hasta que obtuvieras más información. Luego, una vez que sabes por qué están tomando la mala decisión, puedes intentar arreglar el problema a partir de ahí. Claro, a veces tienes que recurrir a porque te lo dije cuando no escuchan, pero no es tan efectivo a largo plazo. Él esperaba genuinamente poder convencerla de que no lo hiciera. No solo por el bien de Song, sino también por el de Hina, lo último que necesitaba era perder a otra persona en las mazmorras. Ella finalmente lo miró directamente y tenía una mirada cautelosa en sus ojos. ¿No estás tratando de convencerme de que no lo haga? Él suspiró. Eso sería bastante hipócrita de mi parte, ¿no? Yo mismo fui un cazador de rango E durante 4 años a partir de los 19, así que eres un poco más joven de lo que yo era, pero no por mucho. Es un trabajo duro, pero si lo estás considerando seriamente, entonces probablemente pueda darte una visión honesta que no encontrarás en otro lugar. Oh. Eso sería realmente útil. Lo primero es lo primero, ¿qué puedes hacer? Todo lo que realmente sé es que eres rango E y no tienes entrenamiento formal. Soy de tipo mago y mi elemento es la luz. Ella extiende su mano y hace un pequeño orbe brillante en su palma. Realmente no puedo hacer daño con él, pero puedo hacerlo lo suficientemente brillante como para cegar por un segundo, así que pensé que podría usar un cuchillo o algo así. Él examinó la bola flotante de magia de luz. Eso es genial, debes estar en el extremo superior de para ser un orbe de luz tan estable. Ella resopló con frustración. No tienes que ser condescendiente, soy una linterna glorificada. No estaba bromeando. Claro, no serías una gran luchadora de primera línea, pero ganarías un dinero decente como porteador. Recuerda, los dispositivos electrónicos no funcionan en las mazmorras, así que tener un porteador que actúe como linterna es una gran alternativa a llevar antorchas. Quiero ser cazadora, no una mula de carga. No hay gloria en llevar cosas para los héroes de verdad. Él suspiró y negó con la cabeza. Creo que realmente estás sobreestimando cuánta gloria hay en ser un cazador de combate. ¿Eh? Claro que sí. Los cazadores son estos héroes increíbles que nos mantienen a salvo de los monstruos, ¿no lo sabrías tú incluso más que la mayoría de la gente? Tal vez suena glorioso cuando hablan de ello en las noticias, pero eso no te sigue a las mazmorras. He visto a amigos matarse entre sí por el botín y a otros dejando a compañeros de equipo como cebo. No hay glamour ni honor cuando ves a alguien rogar por la muerte mientras un monstruo se lo come vivo. No hay gloria cuando tu grupo de 17 cazadores se reduce a 5 y nunca volverás a caminar sobre 2 pies. Hizo una pausa por un momento, esperando que sus palabras se asimilaran. Si sigues este camino, creo que serías una excelente cazadora. Simplemente no olvides lo mortales e impredecibles que son esas mazmorras, y no te avergüences de tomar los trabajos más seguros de apoyo. Supongo que eso tiene sentido. ¿De verdad crees que podría lograrlo como cazadora así? Sus ojos tenían una esperanza tan frágil. Por supuesto que eso fue todo lo que escuchó de él, juró que los adolescentes tenían la audición más selectiva. Sí, lo creo. Pero tengo una pregunta muy importante para ti. ¿Por qué quieres ser cazadora? Porque incluso si creo que podrías lograrlo, no debes tomar esa decisión a la ligera. Hablo por experiencia cuando digo que ser un rango E es una de las opciones más peligrosas que existen. Ella miró a un lado con nerviosismo. Solo necesito el dinero. Su voz se volvió algo seria, pero suave. Sonji, necesito que seas honesta conmigo. ¿Está todo bien en casa? Y eso fue lo que se necesitó para que la fachada finalmente se rompiera. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro y ella se encogió sobre sí misma. Él sabía que era una persona muy táctil, así que se movió un poco a un lado y abrió los brazos. Ven aquí, todo estará bien. La chica que lloraba cayó en sus brazos y comenzó a sollozar aún más fuerte. Claramente se había estado acumulando durante un tiempo, así que simplemente la dejó desahogarse antes de intentar hablar sobre cuál era el problema.
Él solo le frotó la espalda, le dijo que todo estaría bien y aceptó que probablemente necesitaría reemplazar su camisa, ya que se había convertido en un pañuelo improvisado. Después de unos minutos, ella se secó la cara y se sentó de nuevo, tratando de recomponerse. Lo siento, simplemente ha sido difícil últimamente. Supongo que, en resumen, mis padres me van a echar la próxima semana cuando cumpla 18. Él asintió lentamente, manteniendo la calma ya que lo último que quería hacer era asustarla. Así que estás buscando ser cazadora para poder cuidar de ti misma. Si no es que tenga muchas opciones. Incluso si no estuviera abandonando la escuela, estoy reprobando clases y probablemente no me habría graduado de todos modos. ¿Qué es la razón principal por la que me van a echar? Soy perezosa y estúpida y creen que obligarme a vivir en el mundo real hará que me enderece. Bueno, se equivocan. Eres una niña increíble que crecerá hasta convertirse en una joven increíble. Pero todavía eres solo una niña que debería estar en la escuela, no luchando por tu vida en cuevas mágicas. Quiero que sepas que, sin importar las calificaciones que obtengas o lo duro que trabajes, siempre tendrás un lugar aquí. No voy a permitir que te quedes sin hogar solo porque tus padres son unos imbéciles. Ella se secó las lágrimas restantes y le dio una sonrisa débil, quería demostrarles que estaban equivocados y mostrarles que podía arreglarlo por mi cuenta sin ayuda. Gina ha estado tratando de convencerme de que te lo diga durante meses, simplemente me preocupaba que pensaras menos de mí. Nunca te haría eso a ti ni a nadie más, pedir ayuda no hace que alguien sea una persona inferior. Me alegra que me lo hayas dicho. Puedes tener la habitación de repuesto en la que te has estado quedando, podemos ir a buscar tus cosas cuando quieras. Ella negó con la cabeza. No lo quiero como caridad. No quiero demostrarles que tienen razón al salir adelante solo porque me tienes lástima. No es lástima. Has sido la mejor amiga de Gina durante años y definitivamente te has convertido en parte de esta familia. Y no dejamos que la familia se las arregle por su cuenta. He perdido a demasiados amigos y familiares en esas mazmorras, y si darte un lugar para vivir es lo que se necesita para evitar que te unas a ese número, entonces ese es un precio minúsculo a pagar. ¿Estás seguro? Absolutamente. No puedes deshacerte de nosotros tan fácilmente. Hubo otra ronda de llanto y abrazos cuando Gina regresó al apartamento con una bolsa de supermercado en cada mano. Tenía razón. Son Ji asintió, sí, tenías toda la razón, se puso en modo papa completo en el momento en que le conté lo que estaba pasando. Aparentemente, voy a vivir aquí ahora y realmente no me dieron opción. Gina sonrió ampliamente. Exacto. Serás cuidada, la resistencia es inútil. Él también sonrió, pero no fue más allá de la superficie. El comentario de que actuaba como un padre simplemente no le sentó bien. Entendió que no era una mala cualidad tenerla, pero deseó no haber tenido que aprenderla. Esas experiencias y habilidades aprendidas siempre serían parte de él ahora, lo que lo llevó a esencialmente adoptar a la amiga de su hermana. Se alegraba de que tuvieran la capacidad de darle un lugar seguro, pero había una parte de él, muy enterrada, que estaba resentida de tener que ser él quien asumiera la responsabilidad. No culpaba a Sonji por su situación y estaba feliz de ayudar, y ciertamente no culpaba a Gina por tener que criarla durante los últimos 4 años. Simplemente era agotador que estas cargas siempre fueran suyas. Supuso que todo se reducía al hecho de que nunca eligió ser padre. Quería que su padre real estuviera allí y que su madre volviera a estar despierta, pero esa no era una opción. Al final tuvo que aceptar ese papel, le gustara o no, y simplemente tratar de hacer lo mejor de ello.